Buenas tardes con todos. En esta presentación abordaremos un tema que ha marcado profundamente la vida política de Perú en los últimos años, la inestabilidad presidencial y la crisis institucional que se ha intensificado desde el 2016. Nuestro país ha atravesado constantes cambios de gobierno, vacancias, renuncias, protestas y enfrentamientos entre el Ejecutivo. Y el Congreso está en decadencia de crisis, no solo aparecen titulares, sino que también afecta la percepción y la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, además de revisar el contexto histórico y los principales acontecimientos políticos, realizamos entrevistas a diferentes personas para conocer sus opiniones, sus preocupaciones y cómo viven esa inestabilidad desde su propia experiencia. Este video reúne tanto el análisis como las voces recogidas en las entrevistas con el objetivo de entender cómo hemos llegado a este escenario y qué desafíos se enfrenta actualmente el Perú. Desde aproximadamente el año 2016, el Perú ha entrado en una etapa de inestabilidad política crónica, marcada por frecuentes cambios del poder ejecutivo. El punto de quiebre fue tras la presidencia de Ollanta Humala, el último mandatario que completó su periodo en forma ordinaria. A partir de entonces han gobernado varios presidentes que no han logrado culminar sus mandatos completos, debido a renuncias, vacancias por parte del Congreso o crisis institucionales diversas. Una de las herramientas recurrentes en esta inestabilidad es la figura constitucionalidad de la incapacidad moral, que el Congreso ha usado para destituir a presidentes. Además, la fragmentación de los partidos políticos, la falta de mayorías claras en el Congreso y los escándalos de corrupción han profundizado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. En resumen, lo que podría haber sido una transición democrática normal se ha convertido en un ciclo de crisis recurrentes, donde los presidentes duran poco y las instituciones se debilitan, afectando la gobernabilidad y la confianza de la población. Hola amigos, soy Ollanta Humala Tazo. Gobierno de Ollanta Humala, 2011-2016. Humala llegó al poder en 2011, con un discurso nacionalista y de inclusión social. Sin embargo, su gobierno también quedó marcado por denuncias de financiamiento ilegal. Muchos analistas consideran que después de Humala comenzó una nueva etapa de inestabilidad. Aunque completó su mandato, su legado se manchó por escándalos. En 2025 fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, relacionado con aportes de la constructora Odebrecht. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018. Después del gobierno de Humala, Pedro Pablo Kuczynski asumió el gobierno, más conocido como PPK. Aunque ganó las elecciones, su relación con el Congreso fue muy complicada. Tenía una mayoría opositoria desde el inicio. Su gobierno estuvo bajo fuerte presión legislativa. Finalmente, renunció en marzo de 2018, antes de un proceso de vacancia por sospechas de corrupción vinculadas también con Odebrecht. Gobierno de Martín Vizcarra, 2018-2020. Al renunciar PPK, asumió Martín Vizcarra su vicepresidencia. Vizcarra quería limpiar la política y propuso reformas para combatir la corrupción, pero chocó con un Congreso fragmentado. En noviembre de 2020 fue vacado por el Congreso bajo cargos de incapacidad moral. Esta destitución generó una fuerte convulsión política, ya que muchos ciudadanos vieron la vacancia como un ataque institucional más que un proceso justo. Gobierno de Manuel Merino, noviembre 2020. Tras la vacancia de Vizcarra, asumió Manuel Merino, presidente del Congreso, el 10 de noviembre de 2020, pero su gobierno duró apenas 5 días. Protestas masivas estallaron en el país y hubo heridos y muertos. La presión social lo forzó a renunciar el 15 de noviembre. Gobierno de Francisco Sagasti, noviembre 2020, julio 2021. Para calmar el desorden, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como presidente interino. Su mandato fue de transición. Buscó estabilizar políticamente al país en medio de la pandemia y evitar un vacío institucional. Gobierno de Pedro Castillo, julio 2021, diciembre 2022. En 2021 asumió Pedro Castillo el gobierno, un maestro rural y líder sindical, con un discurso de renegociar los contratos mineros y dar más poder al Estado. Pero su gobierno estuvo plagado de tensiones. Tuvo numerosos enfrentamientos con el Congreso, crisis interna y una polarización social importante. Finalmente, en diciembre de 2022, el Congreso lo destituyó luego de que él intentara disolver en un autogolpe. Esta acción desencadenó protestas masivas, especialmente en zonas rurales, y dejó una profunda polarización. Gobierno de Dina Boluarte, diciembre 2022, octubre 2025. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió la presidencia tras la caída del Castillo. Fue la primera mujer presidenta del Perú, pero su mandato tampoco fue fácil. Enfrentó protestas, acusaciones de abuso de poder, denuncias por corrupción y rechazo social muy alto. En octubre de 2025, el Congreso la destituyó por incapacidad moral permanente, tras un proceso político marcado por crisis e institucionalidad. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a
juramentar. El actual presidente, José Yeri. El 10 de octubre de 2025, José Enrique Yeri Ore, de apenas 38 años, asumió la presidencia. Yeri era presidente del Congreso justo antes de su ascenso, y su llegada representa un nuevo capítulo de inestabilidad. Es, según algunos analistas, el octavo presidente en menos de una década. Su reto es enorme, ya que debe gobernar en un contexto de desconfianza política, una ciudadanía agotada y una institucionalidad debilitada. ¿Podrá estabilizar el país o su mandato también será breve? Nos encontramos con el profesor Hurtado. Bien, ahora le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Profesor, disculpe, ¿cuáles cree usted que han sido las principales causas que han originado esta inestabilidad política, teniendo en cuenta el estado actual en el cual nos encontramos? Creo que todas tres. Uno, la crisis del Estado-Nación. No tenemos ni hemos construido todavía un Estado-Nación fuerte a partir de nuestro transcurrir histórico. Dos, el proceso de la crisis de las instituciones, tanto públicas como privadas, producto del proceso de modernidad. Y tres, la crisis política por básicamente la destructuración de los partidos políticos a partir de la crisis ideológica a nivel mundial. Claro, como se dividen, tenemos en cuenta también lo que es derecha e izquierda, ¿no? Para eso es más interés por el dinero por la derecha, ya que con el dinero pueden comprar hasta el poder, ¿no? La siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿qué papel ha jugado el Congreso en el desarrollo de esta crisis? El Congreso no creo que tanto, y más la crisis ha jugado, para que exista esta crisis ha sido básicamente el proceso de la desinstitucionalización del país. Como ha habido una crisis en el tema de las instituciones, lógicamente que una de estas ha copado todos los demás. Y el que ha copado todos los demás ha sido básicamente el Poder Legislativo, no que ha copado, como dice la estructura de la Constitución, ha copado todos los demás espacios de la política del país, ¿no? El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Exacto. Listo, gracias, profesor. Bien, maestro. ¿Qué opina usted sobre la función que debería tener, ¿no?, la universidad, los docentes, frente a este contexto, ¿no?, social político que vive el país hoy en día? Bueno, la pregunta es bien amplia. Yo te lo podría resumir en términos de la Facultad de Sociología, como docente de Sociología. Lo primero que tiene que hacer la universidad, y en este caso la Facultad de Sociología, frente a esta crisis es manifestarse. Y no me refiero a manifestarse en las calles, movilizarse, eso lo dejamos para los activistas, para la gente que hace política y de otros. Me digo que se manifieste desde la academia, desde la ciencia. Y me refiero específicamente a una declaración de qué hacer frente a la crisis, ¿no? Propuestas de solución, análisis y propuestas, artículos de opinión, ensayos académicos, investigaciones. Eso es lo que deben hacer los docentes en nuestra facultad, en nuestra universidad, investigar el tema político, la crisis, el Estado, la corrupción, el contexto en el cual vivimos, y a partir de esa investigación, a partir de estos estudios, estos artículos, de estos ensayos, presentar la alternativa de solución, de mejorar el país, de velar o hacer lo posible para salir de esta crisis, entre otras cosas más. O sea, nuestra función es académica y científica, por eso es universidad. No es tanto política y activismo, esto lo dejamos por otros grupos. La universidad básicamente es academia y ciencia, y a partir de eso hay que apostar a la comprensión de la crisis política. Ahora continuamos con las posibles soluciones. Ante tanta inestabilidad, muchos se preguntan, ¿qué podemos hacer para que el Perú por fin tenga un rumbo claro? Aquí presentamos algunas posibles soluciones que podrían ayudar a cambiar esta historia. Nuestra posible primera solución sería mejorar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Una de las causas más fuertes de la crisis es la pelea constante entre ambas partes. Se necesita un diálogo más directo y acuerdos mínimos para que el país pueda funcionar sin estar al borde de una nueva vacancia cada año. Nuestra posible solución, que sería el número 2, sería reformar la forma en que se usa la vacancia presidencial. Hoy en día, la incapacidad moral se usa fácilmente. Muchos expertos dicen que debería regularse mejor para que no se convierta en un arma política. Esto ayudaría a dar estabilidad y evitar que todas cambien de un día para otro. 3. Fortalecer los partidos políticos.
Nuestros partidos son débiles y se arman solo para las elecciones. Si los partidos fueran más sólidos y organizados, habrían mejores candidatos, mejores propuestas y menos caos en el Congreso. 4. Luchar de verdad contra la corrupción. La corrupción ha tocado a casi todos los últimos presidentes. Si las investigaciones fueran más rápidas y las sanciones más firmes, se enviaría un mensaje claro: quien robe no sigue gobernando. 5. Escuchar más a la ciudadanía. Las protestas muestran que la gente está cansada. Se necesita un Estado que escuche a los ciudadanos, que dialogue antes de que la situación explote y que atienda las necesidades básicas, como es el trabajo, seguridad, salud y educación. 6. Educar mejor sobre democracia y participación. Un país con ciudadanos más informados es un país más fuerte. Si la gente conoce sus derechos, sus deberes y cómo funciona el Estado, puede exigir mejor y evitar que los políticos abusen del poder. La historia reciente del Perú nos muestra que la inestabilidad no es un producto de un solo presidente o un solo Congreso, sino de un sistema que viene fallando desde hace varios años. Sin embargo, también nos demuestra algo importante: que los peruanos no somos indiferentes. La gente sale a las calles, opina, protesta y exige cambios. Hoy el país enfrenta un reto enorme: recuperar la confianza y dejar atrás este ciclo de crisis. Pero si logramos dialogar, fortalecer nuestras instituciones y combatir de verdad la corrupción, aún podemos construir un Perú más estable y justo. El futuro no está decidido, depende de nuestras decisiones, de nuestras voces y de nuestra voluntad de cambiar. Este video es una invitación a entender lo que ha pasado para que juntos podamos imaginar un camino mejor para el país. Gracias.